Bueno, buenas tardes ya a todos. Voy a tratar de ser justo en el tiempo. Son cuarto para la una, perdón, 5 para la 1. El trabajo que presento ahora es en realidad el primer acercamiento a un tema nuevo para mí, porque yo más bien me dedico a trabajar universidades interculturales, cuestiones de etnicidad, multiculturalismo en México. Entonces, gracias a que tenemos un archivo dentro de nuestro departamento, pude consultar algunos documentos. Aunque en realidad no voy a hablar mucho sobre el tren en San Rafael Atlisco, más bien voy a dar algunos tópicos y cómo es que puedo abordar la investigación. Bueno, yo titulé el trabajo precisamente el paisaje ferroviario en San Rafael Atlisco, ¿no? Este trabajo es, les digo, importante porque, pasas la siguiente, porque en primer lugar se trata de un paisaje político, al menos así lo quiero denominar, y para eso me baso en Anthony Boyer, que es un historiador que hizo un trabajo cuyo libro se llama Political Landscapes, paisajes políticos, y él compara dos regiones, que es Michoacán y Chihuahua, para analizar, digamos, las políticas dentro de lo que él llama también ecología política, es decir, qué es lo que implicó el establecimiento de una política en torno a la deforestación y con todo esto la producción de madera en esas dos regiones durante el Porfiriato, ¿no? En ese sentido, mi trabajo ya va encaminado en ese periodo también, el Porfiriato, porque como ahorita les voy a leer, el ferrocarril se establece en esos años. Pero me gustaría leerles la definición de paisaje político que propone Anthony Boyer. Y él dice que se trata de geografías hechas significado a través de la interacción de intereses privados, acciones colectivas, aplicaciones discriminatorias del poder del Estado, en formas que un grupo social o más interpretan como ilegítimas. Los paisajes políticos son lugares donde la disputa sobre los recursos han provocado intervenciones oficiales y forzado acciones históricas para negociar con la burocracia, la cual determina finalmente qué grupo social ganará el acceso a la tierra y a sus frutos. Este párrafo tan pequeño implica muchas situaciones. En primer lugar, una de ellas es decir, el conflicto. ¿Cuáles son esos conflictos? En el archivo que nosotros tenemos, solamente tenemos una versión, que es la versión oficial, los contratos entre las compañías y el gobierno. No aparecen esto que llamarían algunos resiliencia o resistencia, es decir, cómo responden las poblaciones locales al establecimiento del ferrocarril. Porque hemos de suponer que el ferrocarril, en tanto que era un nuevo medio de transporte, provocó sorpresas, desencuentros, también enojos, por supuesto, que muchos pueblos se levantaron, no precisamente en armas, pero sí trataron de responder y probablemente de bloquear eso, porque este tipo de proyectos, porque muchos de el ferrocarril pasaba por muchos terrenos que eran, digamos, zonas productivas. Entonces, Anthony Boyer también plantea que los pobladores plantean como ilegítimas este tipo de proyectos, ¿no? Y es durante el Porfiriato que se establece este medio de transporte. Asimismo, nace una nueva burocracia que es la que gestiona todo este tipo de proyectos, se introduce un nuevo tipo de lenguaje y para esto, por ejemplo, yo soy profesor de lengua náhuatl también. En el caso hay dos cosas interesantes. Se crearon neologismos a partir del náhuatl, por ejemplo, y a partir de metáforas. En náhuatl se dice, Tepoztli. Tepoztli está formado por dos palabras, es decir, el camino de hierro o de fierro, ¿no? Es decir, esta metáfora que es la vía. Y mientras que ferrocarril se dice Tepozcóhuatl, es decir, la serpiente de fierro o de metal, ¿no? Ahí ya estamos viendo que se genera un nuevo lenguaje, una nueva forma de entender la realidad. Y bueno, ese tipo de cosas es lo que a mí me interesan. Ojalá el archivo me dé para poder investigar este tipo de respuestas. Bueno, ahora bien, el trabajo que presento se refiere al tramo de una concesión de 9 kilómetros que conectaba la fábrica de hilados, tejidos y estampados de Metepec
perteneciente a la Compañía Industrial de Atlisco S.A. y que se conectaba también con la ciudad de Atlisco. El 14 de septiembre de 1921 se firmó el convenio entre la CIASA, la Compañía Industrial de Atlisco, y el Ferrocarril San Rafael y Atlisco S.A. para que el ramal propiedad de esta última fuera nuevamente explotado por la fábrica. Los trabajos se habían interrumpido debido a la Revolución Mexicana, que en ese momento era atacada por las tropas zapatistas. Mariano Castellanos, que está por acá, hizo un libro sobre eso. Según la documentación disponible, la CIASA comenzó a explotar el ramal hacia 1903 e interrumpió el tránsito más o menos en 1914, ¿no? Ahí hay una serie de documentos. En abril de 1918 se firmó el contrato entre el Ferrocarril San Rafael Atlisco y la CIASA, donde la primera se obligaba, cito, una vez entregada la vía en buen estado, a mantener en ella la circulación de trenes cuando la fábrica de Metepec esté en marcha y así se lo indique por la Compañía Industrial de Atlisco S.A. y a proporcionar a esta las máquinas y carros necesarios para el transporte de sus materiales y efectos. En tanto que la CIAS, es decir, la Compañía de Atlisco, estaba comprometida a llevar a cabo la reparación del tramo de vía férrea que une a la ciudad de Atlisco con la fábrica de Metepec, y por lo tanto las rayas y todos los demás gastos que estos originen serán erogados, decía el documento, en su totalidad por la Compañía Industrial de Atlisco. Entonces, estamos hablando de fines del siglo XIX, en pleno porfiriato, en el auge del gobierno de Porfirio Díaz, y es interesante porque también la CIASA, la compañía, se establece en esos momentos. Ahora bien, el ferrocarril no puede estar desligado sin la historia de la fábrica de Metepec. Les voy a leer brevemente la historia de la fábrica, un resumen que hice, y para no aburrirlos y pasar después a otras cuestiones. Bueno, el 5 de enero de 1899 se constituyó en la Ciudad de México la Sociedad Compañía Industrial de Atlisco, en cuyo consejo de administración figuraba como presidente el empresario de origen español Antonio Basagoiti y como primer vocal Luis Barroso Arias. La fábrica de hilados, tejidos y estampados de Metepec, perteneciente a dicha compañía, se estableció en la antigua unidad productiva agrícola rural de lo que fue la hacienda de San Diego Metepec, a unos kilómetros de la ciudad de Puebla. La compañía compró los terrenos e inició la construcción de la fábrica y junto a ella construyó el caserío industrial, donde habitarían los nuevos obreros. Con el establecimiento de la fábrica inició un proceso de proletarización del campesinado en la región. En 1902, una vez concluidas las obras, se puso en marcha la producción de telas de algodón de variado estilo y diseño. Se llegaron a producir hasta 79 artículos diferentes. Por las dimensiones de la construcción, así como por la producción que llegó a alcanzar la fábrica, esta se convirtió en la segunda textilera en importancia del país. Dicha tarea no hubiera sido posible sin la fuerza de trabajo explotada entre los muros de la fábrica, que en algunos años llegó a trabajar hasta 14 horas al día, con un solo día de descanso a la semana, que por lo general era el domingo. La fuerza de trabajo entre la que se contaban niños y niñas, cuya edad promedio era de 10 años, estaba constituida también por mujeres, ¿no? En muchos casos estaba compuesta por indígenas de la región y por otros trabajadores venidos de zonas distantes. Los salarios para los obreros no eran iguales y de ello dependía el departamento en el que se encontraban trabajando. Además, los niños y las mujeres, que eran obreros no calificados, ganaban la mitad del promedio del salario en relación a los hombres, mientras que los obreros calificados, que eran los correiteros del departamento de tejidos, llegaron a ganar 5 veces más el salario promedio. Esta es una discusión en la que no voy a entrar, pero se trata de la división del trabajo interno de una fábrica, ¿no? Entonces así se establece, mientras en el sentido de que los obreros calificados son los que ganan más. Eso lo podemos datar en la fábrica de Audi, por ejemplo, en Puebla, en la Volkswagen y en una serie de empresas que hasta la actualidad siguen funcionando, ¿no? Por su parte, los empleados de categoría, es decir, empleados de confianza, que eran administrativos, eran por lo general de origen extranjero, eran de origen español. No traje las fotos, pero uno puede verlos ahí en los archivos. Y la vestimenta es distinta, efectivamente, ¿no? A diferencia de los obreros generales que usaban guarache en los primeros años y usaban todavía calzones de manta.
En este sentido, había una marcada división del trabajo de etnia y raza entre los obreros y los demás empleados, ¿no? Durante la Revolución en México, que estalló en 1910, los obreros mostraron una participación ambigua. Algunos se unieron a las demandas zapatistas, creando la Agrupación Libre de Obreros Agraristas de Metepec y la Junta Agraria de Metepec. La primera tomaba a su cargo los terrenos de la fábrica durante los cierres de la misma, mientras que la segunda demandaba la repartición de esas tierras. Ambos grupos mostraban aún su filiación agrarista. Finalmente, hubo una alianza entre obreros y campesinos, creando la organización llamada Comité Pro Huelga de Metepec. Uno se pregunta, bueno, ¿por qué obreros que trabajan en una fábrica se unen a una lucha agrarista? Bueno, es que los primeros años los obreros todavía no se quedaban a trabajar permanentemente, ingresaban por temporadas, atendían sus cosechas, iban un rato a la fábrica y luego salían y se dedicaban a sus cosechas. Esa es una transformación mental muy importante. El hecho de pasar de un espacio abierto a un espacio cerrado cambió la mentalidad de las personas, y estar sometidos a un horario fijo, a un horario de trabajo, a estar mirando el reloj, mientras que en el campo no sucedía eso. Entonces era un poco, transitaban de un espacio a otro. Eso sucedió también en Inglaterra, no solo en México, es un fenómeno global. En Inglaterra a fines del siglo XVII, perdón, el siglo XVIII y en el siglo XIX. La historia de los obreros de Metepec es un tanto accidentada, pues se remonta a 1903, estalló la primera huelga en la fábrica, aún sin una organización plena, y fue hasta 1906 cuando Melesio Meléndez logró organizar la sexta sucursal del Gran Círculo de Obreros Libres. En ese año y ante acontecimientos políticos importantes, se constituyó el Club Antirreeleccionista Guillermo Prieto de Metepec. 3 años más tarde, en 1909, se creó el Círculo Fraternal de Obreros de Metepec. En 1918, los obreros lograron establecer una organización permanente a través del Sindicato de Obreros Revolucionarios de Metepec, que fue muy importante, ligado a la Confederación Regional Obrero Mexicana, CROM. Luego de un breve rompimiento, el sindicato volvió a adherirse nuevamente a la CROM, a la que perteneció hasta el cierre de la fábrica. La fábrica cerró en 1917 debido a que no se modernizó, debido también a que globalmente habían cambiado muchas condiciones en la división del trabajo, porque la fábrica floreció entre los años 40, sobre todo cuando estaba la Segunda Guerra Mundial. Entonces se exportaban muchas telas. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos y los países de Europa estaban produciendo armas, ¿no? Estaban en la producción de armamentística. Y entonces países emergentes como México entran y bueno, se desarrolla un poco la industria. Ahora, bien, hay un debate, el punto 3, no, déjale ahí, un debate sobre los ferrocarriles. Hay dos perspectivas fundamentales. Una de ellas plantea que el ferrocarril, si bien sirvió como medio de transporte, eso nadie lo niega, esas mercancías que transportaba sirvieron para exportarse nada más. Es decir, que nada o poco de lo que se transportó en los ferrocarriles no se quedó en México. La otra perspectiva plantea que no, que gracias al ferrocarril se creó un mercado interno. Y en esos años, estoy hablando en el Porfiriato, entre 1876 y 1910, el mercado interno creció exponencialmente. Y esto también generó un sentimiento, digamos, nacional que no existía. En este sentido, la geografía en la mente de las personas se amplía, porque no es lo mismo vivir en una región y no salir de ella que transportarse en el ferrocarril y ver las dimensiones digamos, de la nación. Y eso fue muy importante. Entonces, hay una discusión ahí muy interesante. El libro desde el cual se parte sobre la discusión es un libro de John Cotsworth, que se escribió en los años 60, me parece, en los años 70, y plantea, el libro se llama El impacto económico de los ferrocarriles en el Porfiriato, crecimiento contra desarrollo, ¿no? En esos años estaba la discusión entre el subdesarrollo y el desarrollismo. Es un debate, digamos, que
un poco rebasado, pero que cuando se presenta el libro es muy importante. Y las nuevas evidencias sobre el ferrocarril dicen que no, que bueno, México sí se desarrolló y hubo una conexión entre diferentes regiones. Ahora bien, me faltan 2 puntos y con eso voy a terminar. Las geografías, es decir, uno tiene que estudiar el ferrocarril como paisaje, no nada más a partir de lo que yo leí en el principio, es decir, como este tipo de paisajes políticos en relación a las disputas que se generan, pero también al tipo de geografías que se van desarrollando a lo largo de las vías. Por ejemplo, en el norte es una zona muy deshabitada, históricamente, desde la colonia incluso antes, y en el centro tenemos incluso una densidad de población bastante importante. Entonces, cuando estudiemos el ferrocarril y propongamos una lectura de los paisajes políticos, tenemos que ver todas estas dimensiones geográficas de cómo se posicionaron, no solo social y ni políticamente, sino también de manera cultural. Esta es una perspectiva de un geógrafo que se llama David Harvey, que habla de cómo el capitalismo se va ampliando hacia otras regiones. La siguiente, por favor. Y en ese sentido, la presencia del ferrocarril y la presencia de México tiene que explicarse en relación a las transformaciones globales, de lo que ocurre en el mundo. No es que México entrara al capitalismo en esos años. México ya había entrado mucho tiempo antes, sino lo que quiero plantear es que en esos momentos de transformaciones globales del capital, en México también se producen ese tipo de transformaciones como consecuencia, digamos, de un medio de transporte que llegó a ser vital. Entonces, cuando empiezo a estudiar esto, tengo que cuestionarme también este tipo de transformaciones que se dieron en otras partes del mundo, no solamente en México. Y ahora, para terminar, las fuentes son variadas, ¿no? Ahí tenemos un acta, una especie de documento obtenido del archivo. Antes teníamos un acta notarial. Y la siguiente, por favor. A la izquierda tenemos un documento del Diario Oficial de la Federación de 1899 aproximadamente, y en él se plantean cosas interesantes y podemos ver efectivamente cuáles son las mercancías que se transportaban. Se transportaban carbón y petróleo, es algo que ya se ha dicho, pero yo también lo voy a encontrar, es decir, esas materias primas para las fábricas. El ferrocarril empezó a conectar a las fábricas y bueno, sin la presencia del ferrocarril no podíamos estar hablando de ese desarrollo industrial que significó en el Porfiriato. Y en el último documento que tenemos, no sé si logran verlo, pero yo aquí lo tengo subrayado. Ese documento ya es de los años 60. Y entre otras cosas dice, bueno, sí vamos a cambiar las vías del ferrocarril, las vamos a renovar, pero los durmientes tienen que ser, aunque plantean que deben de ser de metal, al final aceptan en este documento, bueno, los durmientes tienen que ser de madera, de cedro blanco. Eso es un dato significativo, importante. Dicen que Dios está en los detalles, y es importante porque el cedro que se estaba sacando en esos años provenía de Chiapas. Mucho de ese cedro llegó a otras partes de Estados Unidos, incluso a Europa, ¿no? Ese cedro también permitió, digamos, o más bien se utilizó para decorar las casas de la burguesía ascendente en esos años. Es decir, un dato así que parece insignificante tiene que ser leído en varias escalas y en varias dimensiones, ¿no? Y entonces también, como para terminar ya, Anthony Boyer decía, bueno, la explotación de la madera es importante para entender las políticas de corte ecológico. Y bueno, nosotros nos encontramos con este dato. Es decir, el ferrocarril está conectado con la fábrica, con el desarrollo de la industria, con el desarrollo de ciertas poblaciones y también con el desarrollo del capitalismo en México, que se conecta con la explotación de la madera, de los recursos naturales, etcétera, etcétera. Y bueno, ahí termina el primer acercamiento. Espero que en unos meses, espero que no en años, ya tenga un artículo sobre esto, ¿no? Muchas gracias.